Hola queridos amigos, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo han estado en estos días de cuarentena, que por fe ya son los últimos? Pues me siento muy contento y muy bendecido de poder tener este estudio con todos ustedes, un estudio que anhelaba en mi corazón compartir desde hace ya algo de tiempo. Y es un estudio de 3 enseñanzas. A este estudio en general le he nombrado tiempo de cosechar. Y creo que es un poco irónico ponerle un nombre a un estudio que nada tiene que ver con la crisis mundial y con el escenario que estamos viendo delante de nosotros. Pero dice la palabra de Dios que nosotros los justos, los hijos de Dios, no andamos por vista, pero andamos por fe. Entonces vamos a llamarle a lo que tenemos enfrente lo contrario, o como Dios puede llamarle. Dios siempre, me gusta decir, cuando hablamos de escasez, Dios siempre nos habla de abundancia. Y cuando nosotros hablamos de ansiedad o incertidumbre, Dios siempre nos habla de paz, de certeza, de seguridad. Por eso creo que el título de este estudio es apropiado, Tiempos de cosechar. Y será un estudio de 3 enseñanzas. El día de hoy estamos iniciando con la primera enseñanza, la cual se llama o se titula Abundancia en tiempos de sequía. Y es el deseo de mi corazón que estés preparado para recibir. Será un estudio muy enriquecedor para tu fe, un estudio mediante el cual aprenderemos principios espirituales del reino de Dios necesarios para reinar, necesarios para que nuestra alma siga prosperando. Quiero decirte que Dios ya hizo todo lo posible para bendecirnos. De hecho, Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales y nos ha heredado estas bendiciones, de acuerdo a Efesios 1:3 y Efesios 2:6. Pero también Primera de Corintios 1:20 nos dice que todas las promesas de Dios en Cristo Jesús son sí y en Cristo Jesús son amén. Dios ya nos dio las promesas, pero el sí y el amén lo damos nosotros. El sí y el amén es nuestra disposición de tomar, de apropiarnos, de recibir. Entonces por eso es muy importante que el cristiano aprenda a reinar, porque ya tiene un reino. Que el cristiano aprenda a administrar las riquezas de la gracia de Dios, porque ya es un heredero. Entonces tú y yo, aunque delante de nosotros vemos un panorama muy realista, nuestro espíritu está conectado al trono de la gracia de Dios y es en nuestro espíritu donde escuchamos el testimonio mismo de Cristo Jesús hablando a nuestro espíritu, a nuestros corazones, diciéndonos todo va a estar bien, recordándonos las riquezas a las cuales tenemos acceso como herederos. Así que abróchate los cinturones, como decía yo de niño, para empezar algo emocionante. Y quiero invitarte a que ores conmigo antes de comenzar con esta enseñanza, parte de este gran estudio que seguramente dejará muchas bendiciones en nuestra vida. Pon tu mano en el corazón y ora conmigo. Di: Padre Celestial, te doy muchas gracias por preparar este tiempo de aprendizaje para mi vida. Creo en mi corazón que será de enorme y extraordinaria bendición. Hoy recibo tu palabra con alegría, con ánimo, deseando que tu palabra transforme mi mente y mi corazón. No me quiero amoldar más al mundo actual, pero hoy permito que tú transformes mi entendimiento por medio de la renovación de mis pensamientos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué padre, qué emocionante que podamos estudiar juntos la palabra de Dios. Y bueno, abundancia en tiempos de sequía es el título de esta enseñanza. Y es importante como contexto recordar que la historia está llena de momentos de crisis mundiales. Nosotros como generación estamos asustados porque nunca antes habíamos presenciado una crisis mundial. Pero la generación de nuestros abuelos vivió la crisis de la Segunda Guerra Mundial. Fue una crisis mundial también, donde escaseó el alimento, donde escaseaban también los insumos o los materiales de curación.
Y así como la Segunda Guerra Mundial, si nos vamos en retroceso en la historia, podemos encontrar muchos momentos de suma importancia para el mundo, momentos de crisis, momentos de cambios, donde la humanidad tuvo que adaptarse. Y si vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta también que el pueblo de Dios vivió muchos momentos en el mundo de crisis, de sequías y de hambrunas. Hoy vamos a hablar de un tiempo de sequía que afectó a toda una nación y las naciones alrededor. Pero Dios no se vio sorprendido por estas situaciones. Al contrario, Dios, antes de ese tiempo de sequía, preparó personas clave. Y lo mismo va a suceder en este tiempo. Nosotros no tenemos la certeza si realmente la cuarentena va a terminar justo en el momento en que nuestras autoridades nos están indicando. Nosotros no tenemos la certeza de en qué momento esa famosa campana se verá o esa famosa curva se verá aplanada. No tenemos respuesta a muchas situaciones. De hecho, el 2020 ha sido incierto. Humanamente hablando, ha sido volátil. Pero Dios no es tomado por sorpresa por estos acontecimientos presentes. De hecho, Dios siempre se está anticipando y está organizando tras bambalinas nuevas situaciones, nuevas promesas o nuevas bendiciones para abastecer a su pueblo. Así que quiero que prestes mucha atención a lo que vamos a estudiar el día de hoy. Creo que vamos a aprender estos principios eternos y algo muy importante. Lo que creo que Dios va a hacer en nuestras vidas es llevar nuestra mente de la escasez a la abundancia. Y no hablo de la abundancia de la cual el mundo habla. El mundo cuando habla de abundancia se vuelve avaro, se vuelve tacaño. El mundo piensa que abundancia es tener muchas cosas materiales. Pero la abundancia de Dios, la abundancia del reino de Dios, excede ese concepto del mundo. El concepto de abundancia del mundo es muy pobre. La abundancia de Dios va mucho más allá que las cosas tangibles o materiales. La abundancia de Dios es interior y se manifiesta en el exterior. Así que permite que la palabra de Dios cambie esa mente escasa por una mente abundante, porque Dios tiene una mente abundante. Y si tú ves a lo largo de la Biblia, todas las historias bíblicas nos muestran a un Dios abundante. Un Dios que alimentó a 5,000 personas multiplicando el alimento. Un Dios que dio no una, pero 2 pescas milagrosas a sus seguidores. Y así puedo pasar el resto de esta noche hablando de distintas ocasiones en las que Dios sorprendió a su pueblo por medio de su abundancia, porque Él es un Dios abundante. Así que quiero partir desde esta gran verdad. Dios quiere guardarte en tierra de bendición hoy más que nunca. Me encantaría que lo repitas, que lo digas conmigo. Dios quiere guardarme en tierra de bendición. Amén, amén. ¿Pero qué es bendición? Casi siempre cuando pensamos en la palabra bendición, pensamos que igual son recursos que vienen a nuestras manos, cosas que recibimos. Pero si nos quedamos con ese concepto de bendición, es muy acotado. Realmente la bendición del Padre es más grande que lo que recibimos en las manos. La bendición del Padre primeramente se manifiesta convirtiéndonos a nosotros en bendición. Tú que me estás escuchando, tal vez no lo sepas, pero eres una enorme bendición. Tú eres una enorme bendición porque la palabra de Dios te llama luz, te llama sal, y donde sea que te encuentras, eres un referente de la bondad de Dios, y tu vida es una bendición porque ilumina la vida de muchísimas personas que se encuentran sumidas en oscuridad. Mi vida es una bendición, también lo puedo decir, ¿por qué no? Nuestras vidas son de enorme bendición porque somos la iglesia. La iglesia ha sido bendecida. Y cuando hablamos de ser bendecidos, no habla de cosas que poseemos en las manos. Habla de quiénes somos. Nosotros pudiéramos tener muchas cosas materiales en las manos y ser las personas más tacañas, avaras del mundo, desenfocadas. Pero lo que Dios ha hecho dentro de nosotros es tan grande, su gracia es tan grande en nuestras vidas que ahora podemos dar de gracia lo que hemos recibido. Así que es muy importante para iniciar este estudio o esta enseñanza tener en claro que la bendición es mucho más que lo que tenemos en las manos, es quiénes somos. Otra manera de definir la bendición que somos, lo podemos hacer a través de una palabra que ha sido muy mal comprendida y mal utilizada.
y esta palabra es justicia. En este sentido, si nosotros somos bendición, quiere decir que también somos justicia de Dios. Así que dilo conmigo, soy la justicia de Dios. Amén. ¿Qué significa ser justicia de Dios? Me encanta la definición que estuve meditando y escribí aquí en mis notas. Esta definición es: ser justos significa estar a cuentas con Dios. Ser justos significa vivir sin deudas ante Dios. Quiere decir que si tú y yo somos justos, Dios nos considera estar a cuentas con Él. No hay una deuda de por medio. Todo está bien con Dios. Todo está bien entre nosotros y Él. Y no porque nosotros hemos logrado esa paz o ese estado tan maravilloso llamado justicia. Es porque por medio de la fe hemos decidido creer que Jesús es nuestro intermediario y es quien nos conecta al Padre Celestial. También he definido justicia como ser vistos como perfectos e íntegros delante de Dios. ¿Tendrías la valentía de enunciar esta frase conmigo y creerla? ¿Tendrías la valentía de decir, soy íntegro y perfecto para Dios en Cristo? Vamos, dilo, fuerte. ¿Soy íntegro y perfecto ante Dios en Cristo? Amén. ¿Sabes qué? Se necesita más fe para abrazar este estado eterno llamado justicia que para pedir cosas físicas. Muchas personas viven tan condenadas y estoy seguro que tú cuando estabas lejos de Dios o cuando no habías recibido a Jesús vivías tan condenado, tan vacío, pero ahora que has sido llamado familia, que has sido adoptado por Jesús, que has sido llamado parte de la familia de Dios, que ya no vives bajo ninguna condenación, por la fe has creído que eres justo. Entonces, ser bendecidos es ser justos y ser justos es convertirnos en un imán para Dios. Quiere decir que Dios nos anhela, quiere decir que Dios nos ama de cerca. No es como cuando tienes un pariente o un familiar molesto que amenaza con ir a visitarte y pasar el día en tu casa. Espero no estar aludiendo a algo específico, pero si tú tienes un pariente así, pues te preparas para una tarde frustrante, ¿no? O una persona que no para de hablar y que quiere estar ahí frente a ti todo el día, lo quieres de lejos, o a ese pariente lo quieres de lejos. No somos esa clase de familia para Dios. Dios nos quiere cerca. Y a través de la historia que vamos a estudiar el día de hoy vamos a descubrir por qué es que Dios nos quiere cerca y qué es lo que Él ha hecho para mantenernos cerca de Él. Pero Dios quiere guardarnos en tierra de bendición. Más allá de lo que hacemos para Dios, asegúrate de entender quién eres para Dios. Porque cuando entiendes quién eres para Dios, tu identidad en Él, justo delante de Dios, cuando entiendes esto claramente, todas las demás cosas van a ser añadidas. Lo dice Mateo 6:33. ¿Busca qué? Primeramente, el reino de Dios y su justicia. ¿Qué va a pasar cuando entendemos su justicia en nuestras vidas? Y todas las cosas te serán añadidas. Amén. Todo es claro en la palabra de Dios. No se trata de que te vuelvas tan consciente y enfocado de hacer lo correcto. Mucha gente busca hacer lo correcto y no necesita tener a Dios en sus vidas para buscar hacer lo correcto. A eso le llamamos moral. Puedes ser la persona con la mayor moralidad del mundo, sin embargo vivir lejos de Dios y por tanto no vivir bendecido. No se trata de que tu enfoque esté en hacer lo correcto, sino en creer correctamente. ¿Y cómo es creer correctamente? Pues entender tu identidad en Dios, entender que eres justo de Dios. Parece que estoy invirtiendo demasiado tiempo en explicar lo que significa justicia, pero realmente esta será la base o la plataforma para nuestras 3 enseñanzas de las próximas semanas. Así que oro diciendo, Padre, revela a la vida de mi hermana, de mi hermano, revela a su corazón que él y ella son justos, que él y ella han recibido una herencia incorruptible y que nada ni nadie puede robar esa identidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hoy quiero que veamos, nos asomemos a la historia de uno de los personajes favoritos, de mis favoritos, y es la historia de José. ¿Qué historia?
Si has leído la historia de José, probablemente cuando estás leyendo esta historia tienes toda clase de emociones y sentimientos. Puede que lo compadezcas y digas, pobre José, víctima de los abusos de sus hermanos. José era un gran muchacho, un muchacho noble, soñador, con un gran don para interpretar sueños. Y lo que sucedía es que era el favorito de su papá. No es necesario indagar mucho. Hay muchas señales que nos muestran que José era favorito de su padre. Su padre le confeccionó una túnica muy padre de colores. Su padre le hizo una túnica muy padre, ¿ok? De colores. Y con esto le quería asegurar a José que entendiera cuánto le amaba y cuánto disfrutaba tenerlo de cerca. Pero los hermanos mayores de José lo traicionaron vendiéndolo como esclavo a Egipto para deshacerse de él por todas sus envidias que tenían y todo el celo que tenían hacia él. José terminó siendo un esclavo en Egipto al servicio de un hombre de autoridad llamado Potifar. Dice la Biblia que aún siendo esclavo, todo lo que José hacía prosperaba porque Dios estaba con él. Es decir, quiero que entiendas esto. José no tenía una sola cosa o pertenencia en las manos, pero dice la Biblia que era un hombre próspero. ¿Cómo es eso? Realmente la prosperidad estaba dentro de José. ¿Y cuál era esa prosperidad? Entender su identidad en Dios, cuán amado era. Pues la esposa de Potifar lo acusó de intento de violación. José terminó en el calabozo o cárcel, estuvo ahí por mucho tiempo. Dios preparó todo un plan para que José saliera de esa cárcel a través de dos personajes, un ex copero del rey y un ex panadero. Ambos tienen sueños, José los interpreta. Estos hombres son muy sorprendidos con estas interpretaciones. Ambas interpretaciones se cumplen como si fueran palabras proféticas. Para no hacer larga la historia, José sale de la cárcel y es llevado ante el mismo faraón a interpretarle también un sueño. Cuando José interpreta este sueño para Faraón, Faraón queda muy impresionado y lo convierte en su mano derecha. Lo convierte en gobernador de Egipto. Es decir, José de esclavo a la cárcel y de la cárcel al gobierno de una nación. ¿No es esto increíble? Son los tipos de situaciones que Dios organiza o forma. Son los planes de Dios que siempre nos sorprenden. José terminó gobernando en Egipto. Y bueno, en el capítulo 45, creo que ya di un resumen cronológico de la vida de José. En el capítulo 45 nos habla del momento cúspide de todo esto. Ya José estaba gobernando, ya había sucedido que tuvieron 7 años de abundancia, que era parte del sueño que tuvo Faraón. Él soñó 7 vacas gordas. Y José le dijo que estos eran 7 años de prosperidad, de abundancia, de buenas cosechas. Pero entonces José, con la sabiduría que Dios le dio, le dijo a Faraón que lo más importante era, de toda esta temporada de bendición y de abundancia, reservar semilla en los graneros para los próximos 7 años de sequía y hambruna que se avecinaban. Y esto Faraón lo vio en un sueño a través de 7 vacas flacas, y José le explicó que sería inevitable atravesar en estos 7 años de sequía o hambruna. Así que José estaba listo, Egipto estaba listo, Faraón se sentía muy seguro con José a un lado. Y aquí viene la parte cúspide, digo, de la historia, porque aquí vienen los hermanos de José desde tierras lejanas a Egipto a buscar comprar alimento, porque también en tierras lejanas había sequías. Qué momento más difícil, porque en ese momento José tuvo que perdonar a sus hermanos. Cuando José los vio, lloró, no amargamente, lloró. Me imagino que tuvo sentimientos encontrados. Y lloró porque esos hermanos lo habían traicionado, lo habían vendido de esclavo, pero fue una oportunidad maravillosa para perdonarlos. Quiero leer algunos versículos que se encuentran en Génesis 45 y voy a leer a partir del versículo 5 hasta el 7. Dice así: bueno, ya que se perdonaron, se abrazaron, que José les dijo, no se preocupen, soy yo José. Ellos se asombraron cuando descubrieron que era el gobernante de ese país donde ellos querían comprar alimento. Pero aquí vienen las palabras de José. José les dijo a sus hermanos: fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembras ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida, a ustedes y a sus familias, y preservar la vida de muchos más. Qué humildad la de José, qué amor el de José. En lugar de restregarles en la cara, si yo hubiera sido José, yo les hubiera dicho, lárguense de aquí, no les voy a vender ni siquiera un cacahuate. Pero José tenía un corazón perdonador. José les dijo,
No se preocupen, era parte del plan de Dios. Incluso Dios permitió que esto sucediera, porque si no hubiera sido así, ¿qué hubiéramos hecho en este tiempo de sequía? Pero Dios me envió por delante para preservarles a ustedes y reservarles alimento para este tiempo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Cómo Dios siempre se anticipa. Pero quiero decirte que el valor de esta historia no radica en los personajes como humanos, sino en los simbolismos de estos personajes. José es un prototipo de Jesús. De hecho, hay muchos paralelismos entre José y Jesús. Por ejemplo, José fue vendido por piezas de plata como esclavo, y Jesús fue vendido también por piezas de plata para ser maltratado peor que un esclavo. José fue echado a un hoyo, un pozo. Jesús fue puesto en un sepulcro, en una cueva, solo que uno es vertical y el otro es horizontal. Pero ambas palabras, pozo y cueva, del griego cráter, ambos aluden a una concavidad, ya sea vertical u horizontal. ¿Te das cuenta de todos los paralelismos? Pero qué interesante que después del calabozo, José salió de ahí a sentarse a un lado de Faraón. Y Jesús, al resucitar, se sentó a la diestra del Padre a reinar. Quiere decir que Jesús ya llegó antes a la tierra de bendición que nos ha preparado, sobre todo para los tiempos de sequía que el mundo está por enfrentar. La reconciliación que José vivió con sus hermanos es justo la reconciliación que tú viviste el día que aceptaste a Cristo Jesús. ¿Qué te dijo Jesús? Bienvenido a casa, yo no te condeno, yo te perdono. A pesar de que viviste lejos de mí, perdido en tus pecados, rebelde, hoy te recibo como mi amado. Jesús te perdonó y te redimió. Lo mismo hizo José con sus hermanos. Pero bueno, una vez que hubo reconciliación, José les reveló a sus hermanos que aunque estaban en el 5.º año de sequía, fíjense qué increíble, estaban en el 5.º año de sequía, José ya tenía una tierra preparada para sus hermanos. Y esta tierra tiene nombre, esta tierra se llama Gosén. Así que voy a leer ahí en el capítulo 45, pero en el versículo 10, dice así, a partir del 10 hasta el versículo 12 dice, habitarán ustedes en la tierra de Gosén y estarán cerca de mí, junto con sus hijos y sus nietos, sus ovejas y sus vacas y todo lo que tienen. Yo les alimentaré allí, para que no les falte nada a ustedes y a sus familias, ni a nada de lo que tienen, pues aún están por venir 5 años de hambre. Hago una pausa y una pequeña corrección. Realmente llevaban 2 años de sequía, y faltaban 5 años de hambre, 5 años de sequía más. O sea que llegaron en el momento justo para que José los metiera a Gosén por 5 años y librarlos de la sequía. ¿Qué significa el 5 en la Biblia? Significa la gracia de Dios. José los metió a un periodo de gracia a sus hermanos, donde en lugar de sufrir el hambre y la sequía de Egipto, tendrían en esa tierra llamada Gosén todo lo necesario para vivir, todo para sus hijos, todo para sus nietos, serían provistos de toda clase de alimentos, de toda clase de cuidados, porque José era el autor de esa bondad. No cualquiera podría entrar a Gosén, realmente era una tierra apartada, santificada, reservada para un pueblo especial. Amén. Y en medio de toda esta pandemia, en medio de toda esta crisis, quiero que quede muy claro que nuestro José espiritual, nuestro Jesús Redentor, sentado a la diestra del Padre Celestial, nos ha reservado para este tiempo una tierra especial también, una tierra de Gosén. Es cierto que va a haber hambrunas, es cierto que va a haber desabasto, y no es que esté siendo pesimista. Realmente el mundo va a tomarle tiempo recuperarse de toda esta situación caótica. Las economías de los mundos fueron colapsadas, pero no temamos. Aunque hay una sequía allá afuera, tú y yo en Cristo estamos dentro de la tierra de Gosén. Y justo ahí dentro de Gosén, no se trata de asombrarnos de la provisión que Dios traerá a nuestro hogar, sino de la mano bondadosa de nuestro José espiritual, de Cristo Jesús, siempre resguardándonos. Amén. Dios te quiere de cerca. ¿Y sabes lo que significa Gosén? Aquí viene algo asombroso. Gosén significa tierra de los cercanos. Tierra de los cercanos. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cercano o lejano a Jesús? Qué bueno que no vivimos por lo que sentimos.
intencionalmente hice mal la pregunta. Más bien la pregunta debe ser, ¿qué sabes tú con respecto a tu posición con Dios? No es cómo te sientes con respecto a tu posición con Dios. Si hablamos de sentimientos, de lo anímico, hay días que nos sentimos buenos, hay días que nos sentimos malos, hay días que nos sentimos calificados, días en los que nos sentimos descalificados, pero no es lo que sentimos, es lo que sabemos. Sabemos que somos justos, justicia de Dios en Cristo Jesús. Y esto no por nuestros méritos, no porque lo hemos ganado a pulso, es porque hemos creído en la obra perfecta consumada en la cruz, hemos creído en la bondad de nuestro Jesús, cómo es que Él se ha sentado a la diestra del Padre. Y repito, Efesios 1:3, Efesios 2:6, son textos claves que nos recuerdan nuestra posición delante de Dios, justos, amados, altamente favorecidos. Así que no temas en este tiempo. Así como José los metió por 5 años de gracia en Gosén, tú y yo hemos sido introducidos a la gracia de Dios. Hemos sido introducidos a la tierra prometida. Estamos en un nuevo pacto. Ya no vivimos en un pacto de ley que era representado por el desierto para los israelitas en Éxodo, pero vivimos en un pacto de gracia, el nuevo pacto que también es representado a los israelitas con una tierra prometida llamada Canaán, donde abundaba la leche y la miel, donde los frutos eran gigantes. En este tiempo de sequía, de pandemia, de crisis, de hambruna, puestos los ojos en José espiritual, o Cristo Jesús, nuestro Redentor eterno. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:38 hasta el 39, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los poderes, ni las cosas presentes, ni las cosas por venir, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra cosa creada podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Puedes decir amén a esta gran verdad? Gloria a Dios, es una gran verdad. El número 17 en la Biblia se vincula o se relaciona con victoria. Ustedes saben, soy un apasionado de los números bíblicos. El número 17, su significado es victoria. Recuerden que el arca de Noé se abrió en el monte Ararat por primera vez después del diluvio en el mes de Nisan, día 17, día de victoria. Y Jesús resucitó de la muerte justo en el mes de Nisan, el día 17, victoria eterna, victoria de resurrección. Y quiero que cuentes conmigo todas estas cosas que dicen Romanos 8:38 al 39, que no podrán separarnos de Cristo Jesús. Cuéntalo por favor. Dice que no nos podrá separar de Cristo Jesús ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los poderes. Llevamos 5 cosas. Ni las cosas presentes, ni las cosas por venir, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra cosa creada. 10 cosas no podrán contra nosotros. La ley no podrá contra nosotros. Pero si leemos en contexto, nos daremos cuenta desde el versículo 35 que se completan 17 cosas, no solo 10. Inicia este pasaje en el versículo 35 diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Son 17 cosas sobre las cuales el amor de Cristo tiene victoria para ti y para mí. ¡Wow! Increíble. Pero me encanta cómo termina en el versículo 39 cuando dice que ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Con esto, Dios asegura que nos convenzamos que nada puede separarnos ni aplastarnos ante el amor de Cristo en nuestras vidas. Así que, amado hermano, incluso en medio del hambre, Jesús, nuestro José celestial, nos quiere cerca de Él. ¿Para qué? Para proveernos. Recuerda que en el libro de Éxodo, 400 años después de José, el pueblo de Israel siguió viviendo en la tierra de Gosén. Y en este libro llamado Éxodo se nos narra todo este proceso de migración que el pueblo de Dios vivió rumbo a la tierra de Canaán. Presta mucha atención al siguiente detalle que encontramos en Éxodo 8:22. Esto fue lo que Dios le dijo a Moisés. Pondré aparte la tierra de Gosén en la que habita mi pueblo para que no haya enjambres de moscas. Quiere decir que el pueblo de Israel se mantuvo viviendo 400 años después de José en la tierra de Gosén,
hasta que el pueblo de Israel fue perdiendo contacto con Dios, se volvió un pueblo esclavo, pero ahora seguía la segunda parte. Dios los llevaría a una tierra de libertad llamada Canaán. Y qué increíble enterarnos de que siguieron viviendo en Gosén, y fue la tierra que Dios usó para preservarles de las 10 plagas que envió contra Faraón y todo Egipto al momento de librar a su propio pueblo. En esta tierra de Gosén no entraba plaga alguna. Quiero decirte que hoy en día, establecidos en el nuevo pacto, en el pacto de gracia y justicia de Dios por medio de la fe, puedes descansar y confiar que ninguna plaga entrará a tu casa. Ninguna plaga llamada peste, epidemia, enfermedad podrá entrar a tu casa. Y si se atreve a entrar cerca de tu casa, tendrá puerta de salida también. No tiene por qué habitar en tu casa ninguna plaga, créelo en tu corazón. Esta es una promesa para el justo. Así que es bien importante, te dije al principio, que recuerdes que eres justicia de Dios en Cristo Jesús, porque esta es toda la plataforma que necesitamos comprender. En la tierra de Gosén, el pueblo de Dios fue protegido de las 10 plagas, pero también de una de las plagas más fuertes que ellos tuvieron, y fue la de la densa oscuridad. Dice la Biblia que una densa oscuridad paralizó y cubrió la tierra de Egipto durante 3 días enteros. Sin embargo, durante ese tiempo, dice Éxodo 10:23, que todos los hijos de Israel tenían luz en sus viviendas. Quiere decir que era una luz sobrenatural. No venía de una vela ni de una fogata. Era la misma presencia de Dios en cada hogar de sus hijos o de su pueblo. Así como el pueblo de Egipto buscaba prender luz y era imposible porque la densa oscuridad envolvía la luz humana o la luz terrenal que ellos intentaban tener. Asimismo, la luz sobrenatural de Dios impidió que la oscuridad se acercara a sus casas. Creo que esto es totalmente profético para nuestros días. Amados hermanos, la Biblia es relevante para hoy y para siempre. Realmente vivimos días en los que hay una densa oscuridad alrededor, una oscuridad sobrenatural que está cubriendo la tierra. Las personas están desesperadas porque no hayan camino, no hayan solución al futuro, pero tú y yo tenemos una luz sobrenatural viviendo en nosotros y con nosotros. Jesucristo mismo dijo que Él es la luz del mundo y nosotros en Él somos la luz del mundo también. Así que comparando con la pandemia, nos damos cuenta que las personas viven en oscuridad, pero nosotros como hijos de Dios podemos descansar en la luz admirable de Cristo. Esa luz que nos muestra hacia dónde caminar, que nos está dando respuestas en medio de tanta incertidumbre. Y de la misma manera te puedo decir que tenemos una cubierta protectora para vivir sin miedo y victoriosamente en estos tiempos oscuros. ¿En dónde estás habitando hoy? Quiero terminar esta enseñanza retándote nuevamente a como iniciamos en esta pandemia y en esta cuarentena, a que hagas de tu familia y de tu vida el memorizar y el meditar en Salmos 91:1. Realmente encuentras ahí promesas increíbles a las cuales puedes gritarles sí y puedes decirles amén. Puedes tomarlas para ti y para los tuyos, porque recuerda, estamos en la tierra de Gosén. La palabra de Dios dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Juan 17:14 nos lo constata, y no olvidemos que solamente somos peregrinos en este mundo. Aunque tenemos una casa, carro, estudiamos, trabajamos en este mundo, nuestra patria celestial y nuestra patria espiritual aquí en la tierra se llama Gosén. Es la tierra de la gracia, es una tierra de abundancia, es una tierra de bendición, lo cual nos recuerda que aún en medio de sequías y caos podemos cosechar de Dios sus promesas. Este es un tiempo para cosechar. Dilo a tus hijos, recuérdalo en casa, órenlo, háblenlo, enfóquense en que nuestro Dios es fiel para cumplir sus promesas y su palabra. Dice 1 de Juan 3:1, ¿qué clase de amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos e hijas del Altísimo? Ojo, somos hijos del Altísimo. Y también Salmo 91 nos recuerda que bajo la sombra del Altísimo hemos de morar. Así que, amado hermano, amada hermana, lo que Dios tiene en tu mente hoy para tu vida, lo dice Jeremías 29:11. Él tiene en mente planes de bien y no de mal. Por más trágica o caótica
que se vea la situación mundial, no dejes de poner tu fe y tu confianza en Cristo Jesús. Salmo 59, 16, y con ello quiero terminar esta enseñanza de hoy. Nos dice el salmista: por mi parte, yo alabaré con salmos tu poder. Por la mañana proclamaré tu misericordia, porque tú eres para mí una fortaleza. Eres mi refugio en momentos de angustia. La palabra misericordia realmente en el Antiguo Testamento, desde el hebreo, es Haset. Y curiosamente es la misma palabra que se utiliza para gracia. Creo que Dios nos quiere recordar aquí que por la mañana podemos proclamar su gracia y dedicarnos a ver el resto del día cómo Él se mueve en gracia a favor de sus amados, cómo Él nos suple tal y como lo hizo José. Y quiero terminar con esto. José, cuando dio la bienvenida a sus hermanos a su palacio, podemos constatarlo, leerlo aquí mismo en el capítulo 45, dice la palabra de Dios que José le dio a sus hermanos mudas de ropa y alimentos. Pero a su hermanito Benjamín, que era su único hermano de padre y madre, Benjamín era el más pequeño, dice la Biblia que José le dio 5 veces más. ¿Qué significa Benjamín? Benjamín significa Ben, hijo, Yamín, mano derecha. Hijo de la mano derecha. Tú eres un hijo de la mano derecha. Tú y yo estamos sentados a la derecha del Padre en Cristo Jesús. Somos la generación Benjamín. Proféticamente Benjamín está registrado en esta historia indicando que cuando José repartía a sus hermanos bendiciones, a Benjamín le repartió 5 veces más. José le entregó 5 veces más. De esta manera puedes creer que en este tiempo Dios va a derramar su misericordia sobre la humanidad y lo está haciendo, pero a sus hijos amados, a los que son justos a través de la fe en Cristo Jesús, no les va a derramar misericordia. Les va a colocar en la gracia, en tierra de gracia, y les va a dar 5 veces más, porque somos la generación Benjamín, los hijos de la mano derecha. Así que, amados hermanos, gocémonos, porque en este tiempo vamos a experimentar las bondades de nuestro Redentor, Cristo Jesús. Antes de terminar este estudio, quiero pedirte que me regales tu comentario de lo que has aprendido en este tiempo. Me encantaría leer más tarde cada comentario que ustedes escriban, pero que ustedes puedan registrar aquí en comentarios en este estudio por lo menos una frase o un enunciado que nos permita saber qué fue lo que aprendiste en este estudio. Así que les doy un par de minutos, no es cierto, es mucho. Les doy un poquito más de un minuto, pero escribe tu comentario, escribe tu declaración de aprendizaje. Y en verdad creo que a través de esta serie de enseñanzas o estudio vamos a ser establecidos en una mente diferente, una mente renovada, una mente no de escasez, no de injusticia, pero una mente de abundancia, una mente de justicia, justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Te pido que ores junto conmigo y digamos: Padre Celestial, gracias por este tiempo de gran aprendizaje. Gracias, Señor, por todas las cosas que reservaste por mí y para mí. Gracias, Dios, porque en Cristo Jesús he sido llamado justicia. Y si soy justo, soy heredero. Heredero de Dios, coheredero con Cristo. Gracias, Padre Celestial, por mi José celestial, mi José espiritual, Cristo Jesús, que se ha sentado a la diestra tuya, pero también nos ha sentado junto con Él a tu lado. Y por eso nos podemos llamar herederos de bendición. Por eso podemos creer y esperar en este tiempo que no por nuestros esfuerzos humanos, sino por tu intervención divina seremos provistos. No hará falta en la casa del justo. Y esto es lo que quiero orar por ti y por tu familia. Declaro que en tu casa no habrá escasez, sino habrá abundancia de pan. Habrá abundancia de sanidad. Habrá abundancia de poder y descanso en Cristo Jesús. Declaro que en tu casa, porque eres justicia de Dios, habrá luz abundante y las tinieblas serán disipadas. Oro por tus hijos, declarando que ellos serán resguardados, protegidos y favorecidos en este tiempo y siempre. Estas son las bendiciones heredadas por medio de Cristo Jesús para ti y tu familia. En Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Seguimos comunicándonos
No te pierdas la próxima enseñanza, justo en una semana a partir de hoy. Y también quiero anticiparme anunciando que al finalizar este estudio de 3 enseñanzas, inauguraremos nuestra escuela bíblica online de Gracia Sin Fin. Una escuela en la que podremos profundizar en la palabra de Dios, una escuela en la que vas a necesitar inscribirte. Habrá algunos pequeños exámenes, pero no te preocupes, todos los exámenes están diseñados para aprobarlos y para crecer. Así que mantente expectante, no te pierdas el periodo de inscripción que vamos a abrir para que formes parte de esta primera escuela online, escuela bíblica, que estoy seguro hará una gran transformación en tu vida, porque la palabra de Dios tiene el poder de transformarnos. Amén. Me despido con un fuerte abrazo, diciéndote que te extrañamos, Perla y yo, te amamos y damos gracias a Dios por tu vida, por ser parte de la iglesia y por ser esa luz en medio de la oscuridad para los que te rodean. Dios te bendiga. Bendiciones.